breve, bien cortito. Hasta el 31 de diciembre de 2019 no existía esta enfermedad en el mundo. China informó los primeros casos de un nuevo virus que causaba distrés respiratorio en Wuhan. Estos casos fueron reportados en noviembre, diciembre, y recién se detectó el coronavirus el 31 de diciembre del 2019, se informó. El 22 de enero, en Argentina, fue el primer alerta epidemiológico, ahí comenzaron toda la vigilancia epidemiológica. El 3 de marzo fue el primer caso confirmado de COVID en Argentina, que fue importado. El 11 de marzo la OMS caracteriza COVID-19 como pandemia, y el 20 de marzo se decretó el decreto presidencial del aislamiento social preventivo y obligatorio, que todos conocemos y que cambió para todos drásticamente nuestra forma de vivir, de trabajar y de todo. Esto lo que quiero mostrar es lo rápido que evolucionó todo esto y que hace unos 6-7 meses de todo esto y cómo ha cambiado todo nuestro trabajo. Y si vamos a la parte científica, yo antes de hacer la clase busqué en PubMed el concepto MESH de COVID-19 y hay 28.204 resultados. O sea, 28.000 resultados solamente en este buscador de una enfermedad que no tiene ni un año de duración. Esto nos genera un montón de dudas, me genera a mí, sobre todo en lo que es la cuestión de la veracidad de toda esa información. Se está produciendo una catarata de publicaciones e información, una carrera por buscar resultados que muchas veces está buena y necesaria y otras veces hace que la información sea un poco capciosa o de calidad no tan buena. Muchos de estos estudios, muchos de estos resultados que pone este número, son estudios que en otra etapa de la historia tal vez hubiesen tenido un montón más de controles si hubiesen sido publicados antes. Esto lo quiero nombrar, mostrar para que sepamos que hay una diversidad de opiniones y de información, no solo en la calle, sino en la literatura científica, que hace muy difícil estar actualizado en el tema, conocer a veces todo lo referido a la enfermedad, y bueno, y tal vez tengamos que conocer cuáles son los lugares de dónde leer, cómo informarnos y cómo filtrar esta información. Por ahí lo que queremos hacer con estas clases es ordenar un poco eso y que no nos explote la cabeza cuando miramos ese número tan abismal. Bueno, empezando con la epidemiología, en el mundo hasta ayer había más de 35 millones de casos de COVID-19, más de 1 millón de fallecidos. En Argentina más de 790.000 casos, ahora deben ser más. O sea, estamos en el 7º puesto a nivel de casos en el mundo. De todos los países del mundo somos el 7º en número de casos, con más número de casos, no es poco relevante. Ese es el número de recuperados, hay 3.820 internados, ya ayer eran 3.900 internados en terapia intensiva de nuestro hospital, de nuestro país, eran muchos, ¿no? Ya les voy a contar por qué les muestro todos estos números. Y ya llevamos más de 20.795 muertes, ocupando el puesto número 13 en cantidad de muertos en el mundo. O sea, hay una disquisición importante que hacer entre el puesto que ocupamos entre casos y muertes. Y ese porcentaje de mortalidad, que en realidad es los muertos sobre la cantidad de casos que fueron confirmados. Ahora vamos a ver que tal vez los casos sean muchos más que esos. Bueno, para no aburrirlos mucho más, pero para mostrarle algo que me parece re importante con esto de la epidemiología, estos son los casos y la incidencia acumulada que hubo en lo que va en el año, en la semana epidemiológica, esto es del Ministerio de Salud de la Nación, comparado con otros años. Fíjense, la enfermedad tipo de influenza, hay aproximadamente... Sí. Perdona que te interrumpa, hay mucha gente que no puede entrar y hay que aceptarla y están intentando entrar. Bueno, se está encargando mi compañero de eso. Luz. Bueno, continúo. Les contaba que si miramos, esto es las diferentes semanas, la misma semana epidemiológica acumulada del 1 al 32 todos los años.
del 2014 al 2020. Y vemos cómo hubo una caída en casos drástica, en 5 veces, aproximadamente 3 veces, de enfermedad de tipo influenza del año pasado a este año. Lo mismo pasa cuando vemos neumonía de aproximadamente 100.000 a 30.000 casos en lo que va de este año, o sea, 3 veces menos. Y más aún cuando vamos a bronquiolitis en los menores de 2 años, en la semana 1.32, vemos que, por ejemplo, el año pasado hubo casi 200.000 casos y este año no llegamos ni a los 25, 30.000 casos, 26.000 casos. Todo esto nos demuestra cómo las enfermedades infecciosas respiratorias a las cuales nos enfrentamos habitualmente prácticamente son casi inexistentes por los efectos de las medidas que se han tomado de aislamiento, distanciamiento social, la concientización social y todo el freno que hemos vivido en todos estos meses de las actividades cotidianas en nuestra vida y en nuestro país. Ahora, cuando vamos a ver en todo este tiempo los virus respiratorios que se han identificado, vemos que el 100% es coronavirus, los COVID-19, coronavirus SARS-CoV-2. Menos del 1%, menos del 0,1% de los virus detectados en lo que va del año en Argentina son los virus que habitualmente encontramos. O sea, influenza, BSR, parainfluenza, adenovirus, metapneumovirus, etc., son prácticamente inexistentes. ¿Qué quiero mostrar con esto yo? Lo que quiero mostrar es que prácticamente hoy todos los cuadros respiratorios que encontremos, la mayoría van a ser el 99,9% causados por coronavirus. Es por esto que la sensibilidad de la definición de caso es tan amplia. Y también mostrar la eficacia de las medidas de contención que se han llevado a cabo, ya que actualmente están, sobre todo en adultos, todas las terapias intensivas y los hospitales están llenos al tope, sin la circulación de los virus habituales. Si volvemos a las filminas anteriores, no puedo, bueno, si volvemos a las filminas anteriores, veíamos que prácticamente habíamos caído en la transmisión de todas las enfermedades. Imagínense en un contexto en el cual a la carga de los cientos de miles de casos de todas las enfermedades de todos los años se suma el coronavirus, con mayor cantidad de casos todavía porque no habría ninguna contención. Así que las medidas que se han implementado funcionan, ¿sí? Sirven. Hay otras cuestiones para discutir, pero las medidas en lo que es infectológico sirven. Acá podemos ver la distribución por edad de los casos diagnosticados. ¿Sí? Si ven la curva, la mayoría de los casos se dan entre los 25 y los 65 años, es el grueso, siendo los menores de 14 años muy poquitos, siendo un porcentaje pequeño. Esto demuestra por qué nosotros tenemos un trabajo un poco más tranquilo este año que otros años, y también en comparación con los adultos. Y en el cuadrito que está un poquito más arriba, pueden ver el porcentaje de virus que representa el coronavirus respecto a los otros aislados. Y fíjense que los poquitos de otros como BCR, parainfluenza, adenovirus que nombrábamos, se encuentran en los niños, sobre todo en los de 1 año y menores de 1 año. O sea que aproximadamente el 90% de los niños que tengan un cuadro respiratorio viral va a ser por COVID y otro 10% por otros virus. Y ya de personas más grandes, como en nuestra edad del personal de salud que está activo, es coronavirus, ¿sí? Así que cualquiera de nosotros que tenga un cuadro respiratorio de probable etiología viral tiene un 100% de chance prácticamente de que sea coronavirus. Esto es en relación a la mortalidad. Rápidamente acá podemos ver en lo celestito la distribución de casos y en lo violeta la mortalidad. Y lo mismo, como la mortalidad aumenta drásticamente en los mayores de 60 años y en los niños es muy, muy bajita. ¿Sí? En los menores de 19 años es menor al 0,1% la mortalidad. Y esta es la variación de casos diaria que hay en Argentina, ¿sí? Día a día, esto fue del 30 de septiembre, el último récord, se reportan nuevos casos y todavía no hemos encontrado ni una meseta ni un descenso en los casos. Para relacionarlo con lo anterior y para ver un poco lo que podemos esperar a futuro.
Y respecto a todos esos casos diagnosticados, no solo importa el número de casos diagnosticados, sino algo que es otro concepto, que es el porcentaje de positividad. ¿Sí? Actualmente están alrededor del 50%, o sea que por cada caso, por cada 2 casos que se testean, uno es positivo. Esto significa que es probable que estemos testeando muy por debajo de lo que necesitamos y que se nos estén escapando muchos casos y que los casos sean aún mucho más de lo que estábamos describiendo. Bueno, no los aburro más con la epidemiología. Vamos a hablar un poquito del coronavirus. Yo hasta ahora no sé qué le habrá pasado a ustedes, pero de lo que más leía o lo que más charlábamos era de definición de caso, cómo me tengo que cuidar, cómo me tengo que aislar, equipo de protección personal, listo. No conocía mucho de la fisiopatología y de por qué pasaba todo esto. Todo esto que yo les quiero mostrar es para entender un poco de por qué tenemos que tomar las medidas de aislamiento que tomamos. Bueno, es un virus ARN, ingresa a la célula mediante el contacto de una proteína del virus, la proteína S, con la enzima convertidora de angiotensina 2. Esa enzima se encuentra en la vía aérea superior, en los pulmones, pero también en un montón de otros órganos como en los enterocitos del intestino, en riñón, en corazón, etcétera, lo cual podría explicar muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ahí, como les decía, los órganos diana pueden ser los que les nombraba. Los mecanismos patogénicos probables, porque todavía no están confirmados, podrían ser la lesión celular directa, el daño de células endoteliales y la consiguiente traumoinflamación, la desregulación del sistema inmune innato y la desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto está en estudio y actualmente no se conoce bien cómo es el ciclo viral. Digamos, cuando ingresa el virus al organismo, qué comportamiento tiene y sobre todo en los diferentes cuadros clínicos. Esto también para entender que no es una enfermedad respiratoria común como tal vez las que ya conocemos y estamos acostumbrados, sino que tiene un montón de variables que todavía no conocemos. Lo más importante, la transmisión, que ahí hice una pequeña encuesta, que no sé si se entendió, les quería preguntar cuáles les parecían en total que eran las formas de contacto, de transmisión. Las más importantes son la transmisión por gota, ¿sí? Cuando una persona habla, elimina pequeñas gotas mayores a 5 micrómetros, que pueden volar hasta una distancia de aproximadamente 1,5 metros, máximo 2 metros. Cuando esas gotas están en contacto con la mucosa de nuestra vía superior, de nuestros ojos, se produce el ingreso del virus por esos receptores que decíamos. El segundo mecanismo, que es importante, es el contacto, ¿sí? Sobre todo por el contacto de nuestras manos con secreciones y luego al tocarnos las mucosas sin el lavado. Todo esto es importante entenderlo para saber por qué es importante cada una de las medidas de protección. Y después la transmisión respiratoria, que sería la transmisión por aerosoles, en la comunidad no es significativa, excepto en ambientes muy poco ventilados y con gran cantidad de personas, como podría ser un salón de fiestas, un gimnasio, etc. Pero en el personal de salud cobra importancia debido a que, como vamos a ver, hay varios procedimientos que pueden generar aerosoles y que esos aerosoles facilitan mucho el contagio. Los aerosoles son gotas muy pequeñas, menores a 5 micrómetros, que permanecen suspendidas en el aire por hasta media hora. O sea que en una habitación donde se hizo un procedimiento que produce aerosoles, quedan las partículas en el aire y si yo ingreso sin la protección adecuada, puedo contagiarme. Y después hay otras vías que están en estudio, como la intrauterina, que no hay reportes por el momento y no se sabe. Y la lactancia materna, si bien se ha detectado virus mediante PCR en la leche materna, la PCR detecta fragmentos del virus, ¿sí? No detecta virus activos. Todavía no está determinado que haya virus vivos con capacidad infectiva en la lactancia materna, así que no se contraindica para nada la lactancia materna por COVID. Sí se deben tomar las medidas de aislamiento respiratorio para la madre, el uso de barbijo, lavado de manos, etcétera, con el bebé, pero nunca limitar la lactancia materna, todo lo contrario.
Bueno, y el periodo de incubación de este virus, también importante para saber cómo y cuándo debemos curarnos, es de 1 a 14 días, bastante largo si lo comparamos con otros virus respiratorios como la influenza, que generalmente son 6 días, 5 días con la influenza. Acá es de 1 a 14 días. ¿Sí? Esto explica por qué hay que hacer aislamientos tan prolongados. Y el periodo de contagio, que tiene también una característica muy particular, por la cual debemos protegernos entre nosotros, es que el contagio comienza 2 días previos a los síntomas. ¿Sí? No se sabe muy bien la relevancia de esto. Se sabe que es menor el contagio en el periodo presintomático que en las personas que tienen síntomas, pero sí suceden los contagios en las 48 horas previas al inicio de los síntomas. Es por esto que cuando insistimos con los equipos de cuidado, los equipos de protección personal y las medidas de trabajo en el hospital, tomamos a todo paciente como potencial caso sospechoso, porque un paciente con el que estamos en contacto las 48 horas posterior inicie síntomas va a ser un caso sospechoso, y nosotros contactos si no nos cuidamos, y lo mismo con cualquier compañero de trabajo nuestro. Bueno, y eso era el promedio, de -2 a 8 días, pero también es muy variable dependiendo del caso, si son casos severos o pacientes inmunocomprometidos, se detecta hasta 4 o 5 días. Esto es la detección del virus, ¿sí? O sea, se han detectado virus por PCR hasta 5 semanas en casos severos e inmunocomprometidos, pero eso no significa tampoco que los virus esos se infectan. Así que como vemos, tampoco está tan claro el tema, pero bueno, deberíamos cuidarnos en las 48 horas previas porque es probable que se genere cierto contagio. Perdón. Bien. Bueno, y no quería profundizar en el R y eso que es un poco más profundo de epidemiología, pero sí dejar en claro que se estima que cada enfermo de COVID-19 contagia de 2 a 4 contactos. Bueno, acá un resumencito de las vías de transmisión, que era lo que les comentaba, ¿sí? No, aquí queda un poquito más gráfico. La transmisión aérea, la transmisión por gotas, por contacto directo con secreciones de un paciente o por contacto indirecto cuando estamos en contacto con el medio que utilizó el paciente. Aerosoles, y hay otras vías como la vía fecal, pero que no están completamente estudiadas, que podría ser la vía fecal. Bueno, y acá algo que... no puedo volver para atrás, ¿no? Bueno, en un cuadrito anterior, a ver si lo puedo encontrar. ¿Cómo vuelvo para atrás? Tengo problemas técnicos. Bueno. Sí, pero no. Bueno, lo que le quería mostrar en el cuadrito anterior que se me fue era el tiempo que permanece en las superficies el virus, el coronavirus. Que es muy variable, no se sabe si tiene capacidad de contagio, pero podría ser de unas horas hasta 5 días, dependiendo del material. Y lo importante de eso es que con una adecuada desinfección de las superficies, con hipoclorito de sodio o con el lavado de manos en el caso de las manos, con alcohol en gel o con agua y jabón, se soluciona y se inactiva el virus en 5 minutos. Así que, porque es algo que repetido, ¿sí? Cuánto dura el coronavirus en las superficies, pero la cuestión es que tenemos que lavarnos las manos, descontaminar las superficies y eso es suficiente. Con todo esto que les comentaba, de cómo ingresa el virus, de los diferentes tejidos por los cuales tiene afinidad, surgen las manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad y con esto también la definición de casos sospechosos y la definición de diferentes casos clínicos. Ahora las voy a nombrar. La idea es tener otra clase en la cual charlemos directamente sobre las características clínicas y el manejo clínico de los diferentes cuadros clínicos, valga la redundancia. Las manifestaciones respiratorias, que son las más conocidas, que pueden ir desde un catarro de vías superiores a neumonías y síndrome de distrés respiratorio en los casos más graves.
Hay un elevado caso de portadores asintomáticos, se estima que hasta un 20%, y todas estas manifestaciones que se están describiendo, que siempre hay algunas nuevas, que algunas son más frecuentes y otras no tanto, tenemos manifestaciones neurológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales, hematológicas, cardíacas, endocrinológicas y dermatológicas. Como dice un nuevo dicho, todo es COVID básicamente. Nada, excede esta clase, pero tengamos en cuenta que el COVID es mucho más que un virus respiratorio y que causa muchísimas manifestaciones clínicas de diversa gravedad. Bien, esto es en julio la frecuencia de signos y síntomas que habían tenido los pacientes pediátricos diagnosticados de COVID. Fiebre, tos, odinofagia, cefalea, malestar general, anosmia, digeusia, mialgia, diarrea, dolor abdominal, vómitos, disnea, taquipnea, artralgia, rechazo alimentario, etc. O sea, una gran variabilidad de signos y síntomas clínicos, ¿sí? Esto es importante y también para tener en cuenta en esto que hablábamos hoy de que todos los casos son potenciales pacientes COVID, no solo en su periodo asintomático, sino a veces con síntomas que no son tan típicos, ¿no? Bueno, con todo esto ya repasamos las características básicas del virus, cómo ingresa a nuestro organismo, qué manifestaciones clínicas da, y con eso vamos a ver la definición de caso sospechoso y en base a las formas de contagio que tiene, cómo nos podemos cuidar en los diferentes ámbitos, ya sea en la comunidad como en casa. En casa no, perdón, en el hospital, como casa. Un fallo como yo. Bueno, los voy a mostrar así brevemente, pero quería nombrar algunas cositas, por ahí que me habían preguntado los chicos el otro día, los R1, cuando les charlamos sobre COVID. La definición de caso sospechoso, van a ver que hay diferentes criterios, ¿sí? El criterio 1, que es el que vamos a utilizar para toda la comunidad, que es, esto es variable, y esta es la definición del 11 de septiembre, van a ver que va variando la definición, pero es toda persona de cualquier edad, o sea, acá ingresan también todos los niños, nosotros, cualquiera, que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Y fíjense lo variable que es: fiebre, que es más de 37,5 para este criterio, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias, diarrea, vómitos. Sin otra etiología complete completamente la presentación clínica, como pensábamos, como hoy hablábamos, la principal causa de infecciones de este tipo en la comunidad actualmente es coronavirus, así que es lo primero que tenemos que pensar. Y también toda infección respiratoria aguda grave. Pérdida repentina del gusto del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada, lo pone aparte, o sea, la digeusia y anosmia, porque solo la presentación de eso ya es caso confirmado de coronavirus, en una persona que se presente abruptamente con esos síntomas, en una zona de transmisión comunitaria como es nuestro caso. El segundo criterio, que es el que nos incluye a nosotros, que es el que incluye al personal de salud, a todo aquel que resida en instituciones de internación prolongada, personal esencial, barrios populares, importante ese criterio, barrios populares, o pacientes que sean en contacto estrecho con casos confirmados de coronavirus. Todos esos, con presentar uno solo de los síntomas siguientes, ya es caso sospechoso. Fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria o digeusia o anosmia son casos sospechosos. Esto incluye para nosotros. Por eso tanto que insistimos con que ante cualquiera de uno de estos síntomas no tienen que concurrir al trabajo y tienen que comunicarse con control de infecciones. Con uno solo de estos síntomas, ustedes son casos sospechosos de coronavirus. Muy importante también tener en cuenta esto de personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19. Si yo tengo un paciente que tiene dolor de garganta y convive con su mamá que tiene COVID, el paciente ya es caso sospechoso, con un solo síntoma. Y hay un tercer criterio
que no sé si está muy bien puesto acá porque es otra entidad, que no la vamos a chequear ahora, pero lo quería nombrar, que es el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en pediatría. Esta es una enfermedad que se da posterior a la exposición de COVID, que es una enfermedad muy nueva que también está en estudio, que se produce por una desregulación del sistema inmune y se produce en pediatría. Tiene criterios similares al Kawasaki y que vamos a desarrollar en otro caso. Pero bueno, lo quería nombrar porque el otro día me preguntaron, ¿sí? Generaba un poco de confusión. La definición de caso sospechoso en pediatría es la del criterio 1. Criterio 3 es para el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, que es otra entidad clínica y es otra cosa. Pero en la página del ministerio figura así, por eso lo quería mostrar. Bueno, eso es los casos sospechosos. ¿Cuándo uno de esos casos sospechosos se convierte en un caso confirmado? La definición de caso confirmado es con cualquiera de esos casos sospechosos que tenga una detección de genoma viral de SARS-CoV-2 por técnicas directas, que ahora vamos a ver cuáles son las técnicas directas, porque no es solo una PCR, hay varias técnicas directas, de hecho acá en nuestro hospital no se hace PCR, y hay otros criterios. Ese es el más común. Caso sospechoso, tiene 2 o más síntomas de la comunidad, o personal de salud con un síntoma o más, se hisopa, hisopado positivo, es caso confirmado. Otro caso confirmado, otra definición de caso, que ahí me lo tacha un poco esto, me lo ocupa esto, ustedes no sé si lo ven, es el caso confirmado por criterio clínico epidemiológico. Que estos son estos. Toda persona que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o que forma un conglomerado, parte de conglomerado de casos y que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, cefalea, mialgia. Todos estos últimos valen como uno. ¿Esto qué quiere decir? Hoy habíamos visto que cualquier persona que era contacto de un paciente confirmado que tuviera un síntoma es un caso sospechoso. Si esa persona que es contacto de un caso positivo tiene 2 síntomas, ya se considera caso confirmado por criterio epidemiológico. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene COVID y su madre en la internación empieza con cefalea, odinofagia y tos, por ejemplo, esa madre no tengo que hacerle el hisopado y puedo notificarla como un caso positivo. A la inversa para el pacientito. Es engorroso entender todo esto, pero somos nosotros los que hacemos la notificación epidemiológica en todas las salas prácticamente, así que es importante conocer todas estas definiciones. La idea de la clase es presentárselas y que ustedes las conozcan y que vayan a mirarlas. No se la van a aprender en un minuto porque es todo un Tetris, pero está bueno conocerlas y mirarlas, saber que existen. Y después hay otro criterio diagnóstico que no necesita tampoco una prueba directa de detección del virus, que es la pérdida repentina del gusto del olfato. Cualquier persona que empiece con esos síntomas es caso confirmado de COVID. ¿Sí? Y por último, se me fue. Todos los que hay que buscar el diagnóstico etiológico por laboratorio, aunque tengan criterios clínicos epidemiológicos. Porque lo clínico epidemiológico que yo les contaba, por ejemplo, alguien en contacto y conviviente con un paciente positivo, vale para toda la población, excepto para aquellos que tengan criterios clínicos de internación, factores de riesgo, personas gestantes, trabajadores y trabajadoras de la salud y personas fallecidas sin etiología definida. A todas esas personas hay que hacerle igualmente el test. Es por eso que a todos nosotros, si presentamos síntomas, se nos va a hisopar. Si convivimos con una persona positiva, por más que esté confirmado, si nosotros comenzamos con síntomas, igual se nos debe hisopar. Los criterios clínicos epidemiológicos no cuentan para este grupo de personas. Y lo importante que hacemos con esas personas, las medidas de control a implementar, en todos los casos confirmados por laboratorio o por criterio clínico epidemiológico, son el aislamiento y la identificación y cuarentena de los casos estrechos. Y acá el Ministerio habla del alta epidemiológica que se otorga a los 10 días de la fecha
de los inicios de síntomas, siempre que el paciente esté con una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático. Eso cuenta para nosotros, ¿sí? O para cualquier paciente ambulatorio. Y lo último, que es todo esto súper engorroso, pero que es importante repasarlo, es el tema de los aislamientos de los contactos estrechos. Fíjense lo que dice acá abajo, que esto a veces no se ha respetado y que está bueno repasarlo para hacerlo, que es que las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se tratarán como una cohorte. En ese sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son contactos deberán reiniciar el periodo de los 14 días de aislamiento. ¿Esto qué significa? Si yo vivo con mi pareja y mi hijo, mi pareja tiene síntomas, es positivo, yo tengo que hacer 14 días de aislamientos desde el último contacto con esa persona sintomática, ¿sí? Desde que terminó de tener síntomas o está dada alta esa persona. Si yo ahí no desarrollé síntomas, pero en el medio, a los 5 días, mi hijo desarrolló síntomas, ¿se vuelve a contar todo? Desde el último contacto que yo tenga con la persona sintomática, que sería mi hijo. O sea que esto puede prolongarse mucho más de 14 días. ¿Sí? No es 14 días desde el primer contacto, sino 14 días desde el último, con el último infectado. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, algo hasta acá? ¿Se entiende algo más o menos? Más o menos. Bueno, ahora los contactos. Vimos lo que era la definición de caso, el caso cuando se considera un caso confirmado. Tenemos que ver cuándo una persona se considera contacto para poder hacer el aislamiento epidemiológico. Contacto estrecho es para todos los casos. El periodo de contacto se considera desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso de COVID. Contacto estrecho. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso ha presentado síntomas o las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Eso sería para nosotros. O cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso clínico confirmado mientras presentaba síntomas o las 48 horas previas al inicio de los síntomas durante al menos 15 minutos. Convivientes, visitas, compañeros de trabajo. O sea, para resumirlo, como habíamos dicho, si estamos en contacto con cualquier persona que inicie con síntomas, los 48 horas previas o cuando el paciente está sintomático, y si estamos más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Fíjense lo importante que es la distancia, ¿sí? Porque si estamos a más de 2 metros, directamente no hay un tiempo que nos considere contacto. Y esto de los 15 minutos yo quiero hacer un hincapié particular porque es algo que por ahí se ha tergiversado últimamente, que no es que yo tengo 15 minutos cada vez que estoy en contacto con la persona, es 15 minutos totales. Si yo estoy de guardia y estoy en contacto con Luz y estamos juntos a menos de 2 metros, 15 minutos para el almuerzo, 15 minutos para la cena, 10 minutos en algún momento que nos relajamos, otros 10 minutos para tomar el té, etc. Empezás a sumar y estuvimos 1 hora en contacto, ¿sí? 15 minutos es totales, o sea, yo tengo que estar a menos, para hacer contacto a menos de 2 metros, 15 minutos totales en el periodo ese que el paciente presentaba síntomas o las 48 horas previas, ¿sí? Así que si yo estoy ahora con Luz 15 minutos, los dos a menos de 2 metros, sin protección personal, se superó el límite diario. No puedo estar a la tarde de vuelta 15 minutos más, no es 15 minutos por vez, es 15 minutos totales, con el caso sintomático o en sus 48 horas previas. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta a la hora de estar de guardia, a la hora de mantener las distancias, cuando almorzamos, cuando cenamos, cuando estamos en cualquier lado en el estar, no pongo el barbijo, igual estamos a distancia, ¿no? Porque no son 15 minutos cada vez, son 15 minutos en total. Bueno, el contacto estrecho en personal de salud es bastante parecido, que es tener contacto con un caso confirmado durante por lo menos 15 minutos, contacto directo con las secreciones, contacto directo con el entorno del paciente, ¿sí? Como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros.
o permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generan aerosoles. Entonces, como habíamos dicho, el tiempo y la distancia es importante, contacto con las secreciones del paciente o con el entorno del paciente. Si yo entro a la habitación de un caso sospechoso, toco las cosas y después no me lavo las manos, voy a hacer caso sospechoso. Y lo del ambiente durante la realización de procedimientos que generan aerosoles. Por ejemplo, ahora en sala 14 se aisló una paciente hoy que tiene una traqueostomía y que es caso sospechoso. Un paciente con traqueostomía se considera que aerosoliza. Si yo entro con un barbijo quirúrgico a la habitación de esa paciente y esa paciente hoy es positiva, soy contacto. Lo mismo con cualquier otro procedimiento, con el hisopado nasofaríngeo, con la intubación, etc. Y obviamente no se considera personal de salud expuesto a quienes emplean correctamente el equipo de protección personal. Bueno, y esto que responde un poco a uno de los casitos clínicos que había puesto ahí, que la mayoría lo respondió bien por suerte, es que ante todo caso sospechoso se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente y comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos sin esperar los resultados del laboratorio. Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con la evaluación clínica. ¿Esto qué significa? Que si yo hoy empiezo con síntomas y soy esta noche caso sospechoso, Luz, que estuvo en contacto conmigo porque no nos cuidamos hoy a la tarde, mañana desde que yo empiezo con síntomas, tiene que aislarse. ¿Sí? No se espera el resultado del hisopado, no se aísla el contacto de un paciente positivo. Sí se aísla el contacto de un paciente positivo, pero no solo ese, sino también el de un caso sospechoso. ¿Sí? Es por eso que a cada uno de nosotros que esté en contacto con un compañero que sea sospechoso se va a aislar hasta que se determine su criterio epidemiológico. Esto es una aclaración que apareció nuevo en la última actualización del Ministerio y me pareció importante remarcarle que la conozcamos. Bueno, bien. Les quería hablar rápidamente de las pruebas diagnósticas y de todo lo que hasta ahora hablamos un poco de la clínica, de cómo se comporta el virus, para entender cómo tenemos que comportarnos, y de toda la definición, de casos sospechosos, de contacto, de casos confirmados. Los casos confirmados decían por pruebas de diagnóstica de laboratorios directos. ¿Y qué son esos? Las pruebas directas son las que detectan directamente el virus o parte del virus. La RT-PCR, en la muestra de secreciones respiratorias, es la prueba, está mal decir doble estándar, pero es la prueba más relevante, ¿sí? Pero también hay otras, como la amplificación isotérmica, LAMP. El NeoKit es parte de esta, pero hay otras. En nuestro hospital se utiliza esa. Es un poco menos sensible que la PCR, pero es bastante rápida. Fíjense, esto de la sensibilidad, ¿sí? Significa, en una del 90%, en otra del 84%, que las pruebas tienen falsos negativos. Son 100% específicas. ¿Esto qué significa? Yo tengo un paciente, o a mí me da una de estas positivas, tengo el coronavirus dando vueltas. Ahora, si es negativa, tengo un porcentaje de falsos negativos, que eso va a depender sobre todo de la forma en que se tome la muestra. No es lo mismo un hisopado nasofaríngeo que un BAL, tienen diferente especificidad de cómo se conserve la muestra, de cuán rápido se procese, etc. Pero la sensibilidad sola de la técnica es esa, ¿sí? Esto es importante porque a veces en pacientes que son altamente sospechosos se rehisopan y está bien, ¿sí? Y otros que son los test de antígenos rápidos, que son muy rápidos, también una sensibilidad variable, una especificidad un poquito más variable, que estos no se utilizan para el diagnóstico hospitalario, se utilizan en el programa de detectar, en los trabajos de campo que se están haciendo en la comunidad. La PCR, como la amplificación isotérmica, que son los que se utilizan actualmente, vale a cada uno aproximadamente 5.000 pesos. Nada, les nombro para que tengan en cuenta cuando utilizamos estos métodos diagnósticos cuánto gastamos. Y las pruebas indirectas, que estas no sirven para el diagnóstico de los casos, como veíamos en la definición de caso, y el caso confirmado decía pruebas directas, o sea, las indirectas no diagnostican, ¿sí? Se utilizan más para los criterios, para estudios epidemiológicos de cohorte y diagnóstico retrospectivo poblacional, para saber cuántas personas tuvieron la enfermedad. Están las pruebas serológicas y las pruebas serológicas rápidas, que tienen
variabilidad de sensibilidad, especificidad, y estas pruebas también están en evolución en el estudio debido a que tampoco se conoce bien cuál es el número de personas que seroconvierten luego de la enfermedad, dependiendo también la clínica de cada uno. Y acá les quería mostrar rápidamente un cuadrito. La línea negra punteada del medio es el periodo cuando comienza el periodo clínico, que pueden durar varias semanas, y lo previo es el periodo presintomático, las 2 semanas antes, que dura aproximadamente la incubación. ¿Sí? Y acá, en celeste, vemos cuando se detecta la PCR, como vemos con la flechita, en la meseta, generalmente a las 72 horas aproximadamente del inicio de los síntomas, es cuando tenemos mayor rédito de esa PCR. El aislamiento del virus en el tracto respiratorio, como se ve en naranja, y después los anticuerpos, como se ven, que son después de la semana. En violetita los IgM y en verde los IgG, que perduran, que no se sabe cuánto tiempo perduran. Esto es para mostrar y para entender también por qué una persona, por ejemplo, contacto, se aísla 14 días y no se debe hisopar, ¿sí? Porque si yo voy a las 2 semanas antes a desarrollar los síntomas, que puede durar el cuadro sintomático, la primera semana, si me hisopo probablemente me dé negativo, y si me hisopo en la semana previa, puede darme positivo, pero también tengo altas chances de que me dé negativo, o sea, tengo alta tasa de falsos negativos. Y lo mismo los anticuerpos en esa etapa tampoco sirven porque todavía no los desarrollé. Entonces, las personas que son contacto deben aislarse todos, ¿sí? Y la PCR, como habíamos dicho, sirve sobre todo para los pacientes sintomáticos. Es una prueba muy cara y no tiene mucho sentido andar haciéndola en pacientes asintomáticos, en pacientes contacto o para estudio poblacional. La PCR o la amplificación isotérmica, que es bastante parecida. Bueno, y ahora vamos a la última parte, ¿sí? Que es la más importante por ahí, que yo quería explicar todo eso para sacar algunas dudas y que entendamos por qué vamos a hacer lo que vamos a hablar ahora. Voy a tratar de ser breve y en 15 minutos desarrollarles un poco de la protección del personal de salud. Obviamente esto se acompaña del tallercito que tuvimos con los chicos de primero el otro día y del refuerzo que tenemos que tener constantemente en las salas del trabajo diario. Así que es principalmente una forma de que recordemos lo que ya estamos trabajando acá, los conceptos básicos, y lo conozcan los chicos que recién ingresan. La importancia de proteger al personal de salud, ¿sí? No es simplemente por proteger a las personas en general que hay que protegerlas, sino también porque es un derecho de los trabajadores que estamos expuestos a mayor riesgo de contagio. Somos trabajadores esenciales que cumplen tareas específicas y muchas veces irreemplazables. Y el ambiente hospitalario y el personal de salud son una fuente de contagio, ¿sí? El personal de salud no solo está expuesto y tiene el riesgo que le confiere la comunidad, sino también el riesgo de estar en un lugar donde hay mayor circulación del virus y más por tratar con pacientes sospechosos confirmados, como es este hospital. ¿Por qué también es importante utilizar los recursos? ¿Sí? Por ejemplo, para un solo paciente se necesita, bueno, va a ser rápido, un montón de equipos de protección de personal, de mascarillas, de barbijos, que hace que sea muy costoso el manejo de un paciente. Es por eso que tenemos que manejarlo de forma criteriosa, pero criteriosa significa utilizar lo necesario, ni más ni menos, ¿sí? Como vimos, lo único que es irreemplazable es el personal de salud. Un camisolín sí lo es. Bueno, nosotros vamos a hablar de equipos de protección personal ahora, pero en realidad yo quería mostrar esto, pues nosotros repetimos EPP todo el tiempo, pero en la cadena de las cosas que hay que hacer para disminuir el contacto y que tiene impacto clínico y epidemiológico, el equipo de protección personal es lo último y el último eslabón, ¿sí? Esto no nos corresponde estrictamente a nosotros ni a ustedes, pero les quiero comentar que tienen que haber controles estructurales, como la adecuada limpieza y desinfección ambiental, salas de aislamiento bien ventiladas para pacientes con COVID, espacio adecuado que permita la distancia social entre los pacientes y los personales de salud, capacitación del personal, que es esto que estamos tratando ahora de hacer, identificación rápida del personal enfermo y el distanciamiento social del personal.
Todas esas medidas son igual o más eficaces y necesarias que el equipo de protección personal, ¿sí? Y luego, el equipo de protección personal, que es a la hora de trabajar directamente con un paciente sospechoso o positivo. Rápidamente repasamos que las principales formas de transmisión en las cuales estamos expuestos nosotros son gota, contacto y respiratoria en los procedimientos que generan aerosoles, que ahora vamos a nombrar cuáles son. Y hay algunas medidas que tenemos que tener en cuenta para la protección del personal de salud. Algunas medidas generales. Las comunitarias, que son las que todos más o menos conocemos, que es la distancia social, que es la más eficaz de todas, sí, que es la que yo hoy les puse. No sé si lo había puesto. No, pero esa preguntita me faltó. Había una pregunta que era, ¿cuál es la medida más eficaz para prevenir el contagio? La medida más eficaz es la distancia social, porque como hemos visto, se transmite principalmente por gota al hablar. Si yo estoy a 2 metros, es la medida más eficaz. Después el lavado de manos, porque el segundo mecanismo es por contacto, y luego el barbijo social, que disminuiría un poco la distancia y la propagación de esas gotas, y por ahí la distancia no debería ser tan larga como 2 metros. Y para nosotros, para el personal de salud en el espacio laboral, que esto lo hemos repetido muchas veces, las medidas que tenemos que utilizar son la distancia social, que a veces no se puede, pero hay que intentarlo todo el tiempo, el lavado de manos frecuente, el barbijo quirúrgico tricapa, que es el que tiene eficacia demostrada y que disminuye la propagación si lo utilizamos todos en el ámbito de trabajo, y la protección ocular, que no es la más efectiva ni la más estrictamente recomendada, pero es una recomendación hospitalaria nuestra, usarla en la mayor parte del tiempo posible, y siempre se va a utilizar para los pacientes pediátricos para la evaluación, siempre. Entonces, para repasar brevemente, el lavado de manos, algo que nos cuesta mucho hacer a los médicos, ¿sí? Ahí tienen el dibujito de la OMS, para que vean y repasen. Duración del proceso debe ser de 40 a 60 segundos. Puede ser con alcohol en gel cuando las manos están visiblemente limpias, o pueden ser con agua y jabón en cualquier momento, y deben ser así cuando las manos están visiblemente sucias. ¿Y en qué momentos? Sobre todo en los 5 momentos que dice la OMS para la higiene de mano: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de abandonar el área del paciente. Además, deberíamos lavarnos las manos con frecuencia, antes y después de tocarnos la cara, antes y después de ir al baño, antes y después de cambiarnos el barbijo, antes y después de comer, o de tocar superficies que podrían estar contaminadas. O sea, el lavado de manos súper frecuentes. Bien, ahora que enfaticé con eso, vamos directamente a los equipos de protección personal. Como habíamos dicho, puede haber propagación por gotas, contacto y aerosoles. La protección de gotas y contacto, que ahora vamos a ver cuál es, hay que usarla siempre que se atienden pacientes sospechosos, confirmados o inevaluables. Nosotros dijimos que todos los pacientes pediátricos y todos los pacientes son potencialmente sospechosos, ya que en las 48 horas posteriores a que los evaluamos pueden desarrollar síntomas. Así que para todos los pacientes hay que utilizar protección de gotas y contacto. Y debemos amplificar para aerosoles en aquellos procedimientos que generan aerosoles, que ahí tienen una listita, que son la manipulación de la vía aérea, como la intubación orotraqueal, el RCP, la ventilación manual con bolsa tipo ambú, la ventilación no invasiva con presión positiva, la ventilación invasiva de alta frecuencia, la aspiración de secreciones con circuito abierto, la traqueostomía y sus cuidados, la higiene bucal, fibrobroncoscopía, el esputo inducido y el hisopado nasofaringio. Estos son todos los procedimientos que tienen más riesgo de generar aerosoles y para los que deberíamos utilizar equipo de protección personal para aerosoles. Hay otros que están en discusión, como utilizar los dispositivos habituales de oxigenoterapia, pero con elevados volúmenes de oxígeno, que se sabe que esos, por ejemplo, utilizar una máscara reservorio
a más de 8 litros, aumenta muchísimo la propagación de esa distancia, que eran 2 metros, pueden ser hasta 10 o 20 metros, pero está en duda la aerosolización. Mi consejo, tal vez como para resumir, es que lo utilicemos para todos estos procedimientos generadores de aerosoles, y siempre que entremos a evaluar y revisar un paciente crítico, ya que un paciente crítico en cualquier momento puede requerir RCP, intubación orotraqueal o alguno de estos procedimientos, para los cuales está bueno actuar rápido y tener la protección adecuada. En cuanto al EPP, algo súper básico y que ya hemos nombrado es la colocación y retiro del EPP siempre supervisado. Por más que sea una pavada y lo hayamos hecho 1000 veces, siempre el retiro del EPP es el momento crítico donde se produce la mayoría de los contagios con la utilización de EPP, y debe ser supervisado por un compañero residente, por un médico de planta, por el enfermero, por alguien que habitualmente hace eso, que nos ayude, ¿sí? Nos ayude, nos guíe con un checklist que hay en todas las salas a cómo debemos sacarnos y en qué orden el EPP, y nos asista con lavado de manos con alcohol en gel. Seguir el checklist. ¿Sí? Bueno, acá lo que hablábamos de los niveles, que tenemos el nivel 1 de equipo de protección personal, el 2 y el 3. Todos los niveles llevan protección ocular, todos los niveles llevan guantes. La disquisición es que en el nivel 2, y todos, perdón, llevan camisolín. O sea, el nivel 1 lleva protección ocular simple, guantes, camisolín común, barbijo quirúrgico y nada más. El nivel 2, ahora vamos a ver para qué los usamos. El nivel 2 utiliza todo lo mismo más un camisolín hidrorrepelente, y el nivel 3 utiliza todo lo similar al nivel 2, pero además se suma un barbijo N95 y la doble protección ocular. Acá hay un grafiquito un poquito más ameno que nos muestra los diferentes equipos de protección personal. El tipo 1 sería el que vamos a utilizar siempre, ¿sí? Que es con barbijo quirúrgico, protección simple ocular, guantes y un camisolín común. A veces, como van a ver, utilizamos el camisolín para revisar varios pacientes y luego de la revisión de los pacientes se descarta, y a veces puede ser que en alguna sala de pacientes no sospechosos no tengamos camisolín. Bueno, los guantes, el barbijo y la protección ocular simple debe estar siempre. Ahora, los otros dos se van a utilizar con pacientes sospechosos, ¿sí? El tipo 2, que ahora tenemos un camisolín hidrorrepelente para los procedimientos que generen salpicaduras, y el tipo 3, que se suma la doble protección ocular y el barbijo N95, es para todos los que hagan procedimientos que generen aerosoles. Fíjense que en las dos cositas que les mostré no figuran ni las botas ni las cofias. Es algo optativo, generalmente la mayoría de las guías no lo recomiendan como algo obligatorio. Nosotros usamos siempre generalmente la cofia, y es algo opcional la botita. Bueno, les voy a hacer algunos comentarios específicos del barbijo N95, que es que no demostró ser superior al barbijo quirúrgico en atención sin aerosoles, es decir, acá nosotros estamos sentados, no es necesario utilizar un barbijo N95, obviamente estamos igual de protegidos, pero estamos gastando un recurso limitado y caro. Es personal y nunca debe compartirse. La higiene de manos debe realizarse antes y después manipularlo, sobre todo si lo reutilizamos, y hay que evitar de tocarlo, hay que tratar siempre de tomarlo de las tiritas, ajustar el puente nasal y comprobar que esté bien sellado, y retirarlo siempre de atrás hacia adelante. Y unas consideraciones importantes en el uso extendido son: el uso extendido es el que se hace en 8 horas, que no lo voy a revisar porque no es el que nosotros usamos, es cuando uno está 8 horas en un turno con el barbijo todo el tiempo, pero lo que nosotros hacemos es la reutilización limitada del barbijo N95, que es el método más utilizado. Consiste en usar el mismo barbijo para múltiples encuentros, retirándolo luego de cada contacto. Debe almacenarse en un recipiente aireado y rotulado, que son las bolsitas de cartón que usamos nosotros. Y algo particular de esto, lo ideal, es que después de cada reutilización se cambie la bolsita.
porque ese barbijo después de cada utilización se considera que su exterior está contaminado y la bolsa pasa a estar contaminada. No se recomienda su reutilización por más de 15 días, ¿sí? Y es muy importante el retiro y la colocación del barbijo para evitar la contaminación. Este barbijo, que lo utilizamos ya con algún paciente, debe considerarse como contaminado, no es lo mismo abrir uno nuevo, que lo podemos poner como cualquier otro, y debemos tener cuidado antes de colocarlo y luego el retirarlo. Si llegamos a ver que el barbijo está sucio, roto, manchado, hay que cambiarlo. Y para la reutilización está bueno ponerse un barbijo quirúrgico por encima del barbijo N95 para mejorar su cuidado. Bueno, este es el checklist, que no lo vamos a leer y retirar todo. Lo que yo quería comentar es que hay un checklist siempre para colocarse el EPP, pero lo más importante es cómo retirarlo. Excepto cuando vamos a reutilizar el N95, que por ahí es algo que nosotros a veces no tenemos tan claro, o yo no tenía tan claro hasta que leí un poquito, que es cómo utilizar el barbijo N95 reutilizado. Hay un orden para ponerse el EPP cuando vamos a ponernos el barbijo, porque el barbijo se está contaminado y nos puede enfermar, se supone. Que es, obviamente, retirarse los objetos personales, higiene de manos, colocarse el camisolín hidrorrepelente. Algunos recomiendan utilizar el gorro por debajo del barbijo N95, ese que se va a reutilizar, para que las tiritas que podrían estar contaminadas no estén en contacto con nuestra cabeza. Colocarse guantes y sin tocar la parte interna y externa de la copa del barbijo y sin contaminar la bolsa, ponérselo. Bueno, inspeccionar el barbijo y colocárselo. Una vez que los colocamos, deberíamos retirarnos esos guantes del barbijo N95, ya que suponemos que su exterior está contaminado, tocamos el barbijo y nosotros después con esas manos vamos a tocar a un paciente. Así que retirarse los guantes, lavarse las manos y luego sí continuar con el resto de la colocación del EPP, de la cabeza y un nuevo par de guantes. Bueno, y esto es el breve checklist de cómo debe hacerse, que lo tienen, no lo vamos a repasar ahora, lo tienen en todas las salas y deben tenerlo presente, tratar de memorizarlo y siempre que un compañero les vaya indicando paso a paso cómo hacerlo para hacerlo de forma adecuada. Esto es lo que se lo quería mostrar a modo de colación, que está en la Sociedad Argentina de Pediatría, que les muestra el factor de riesgo en el personal de salud según el EPP que se utilizó, el riesgo y la conducta que debería tomarse. Fíjense que si yo utilizo EPP, pero no utilizo guantes o camisolín, pero sí uso barbijo y protección ocular, el riesgo de contagio es bajo. O sea, lo más importante de todo, en los pacientes que estamos en áreas por ahí que no tenemos camisolín, es lavarse las manos, usar protección ocular y usar barbijo. Si miran, si yo uso EPP, esto es para pediátricos, por eso dije que es de la SAP, uso EPP, o sea, uso todo, me pongo un camisolín, me pongo guantes, me pongo un barbijo quirúrgico, pero no me pongo protección ocular, el riesgo de contagio es moderado. Y ahí debo hacer aislamiento si estoy en contacto con un paciente que posteriormente es sospechoso, ¿sí? Por eso lo importante es utilizar la protección ocular en los pacientes pediátricos, ¿sí? Para revisar a todos los pacientes hay que usar protección ocular, barbijo, lavado de manos y guantes. Y el resto para los diferentes casos que les mostré. Bueno, como conclusiones que saqué yo, el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, pandémico, del que poco se conoce, por lo que la información respecto a su fisiopatología, cuadros clínicos, métodos diagnósticos y tratamiento fluye de manera vertiginosa, es lo que les comentaba de la cantidad de información que hay en la sociedad, en los medios científicos y que varía todos los días. Condiciona nuestra forma de vivir, trabajar y sentir, así que es imposible que no hablemos de COVID en nuestras primeras clases, lamentablemente. Es necesario que nos mantenemos actualizados en el tema, para eso es estas clases, y debemos internalizar y protocolizar nuestra forma de trabajar para poder cuidarnos entre todos. Esta es la bibliografía que consulté. A los chicos de primero les compartí algo de esto, el suplemento de COVID
Archivos Argentinos de Pediatría. Es un poco extenso, pero tiene todo. Tiene todo. Pero bueno, también están, mínimamente creo que deberíamos conocer las definiciones del Ministerio de Salud y deberíamos conocer el protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sí, es largo el suplemento, pero es como cualquier librito de cualquier otra enfermedad, de otras cosas que utilizamos, y actualmente es el 100% de las patologías, de los virus respiratorios que se aislan en nuestra comunidad, la mayoría de las internaciones, así que merece que estudiemos COVID y que sepamos COVID. No solo para cuidarnos nosotros, sino también para poder ofrecer un diagnóstico y un tratamiento oportuno, que es lo que vamos a discutir en las próximas clases. Bueno, esa es una fotito de nuestro primer día, que a Luz no le gustó, con Rodri, un compañero nuestro que está también con nosotros, en nuestro primer día de jefatura de trabajo en post-residencia. Bueno, no sé, espero haber sido claro, haber sacado algunas dudas, o generado dudas para que vayan a leer y sacárselas luego. No sé si tienen algunas preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, algo que no estén de acuerdo con lo que comenté. Yo tengo una. Sí. Si decimos que el principal contacto es por gota, ¿no? Y que todo va a caer al piso, por ejemplo, ¿por qué no el uso del cubrebotas? ¿O por qué no descontaminar después, teniendo en cuenta eso, que por ahí si alguien estornuda, llora, grita o algo? Bien. ¿Me explico? Acá lo que me preguntan es si el segundo, porque el principal, eso ya sería por contacto, digo, ya el piso y yo después toco es por contacto. O claro, claro, por gota es el que la gota me toca directamente. Acá me preguntan, ya que una de las principales vías de contagio es por contacto, ¿por qué no es una recomendación estricta la utilización de gotitas cuando ingresamos a ver a un paciente? O, ¿qué más me dijiste? O la limpieza. Generalmente, lo de las gotas es controversial debido a que generalmente es lo primero que hay que sacarse y suele ser bastante engorroso, ¿sí? Entonces a veces uno con esos guantes que tocó al paciente termina tocándose más partes del cuerpo que para poder sacar la gota que si no se la sacara. Y generalmente cuando uno sale del área del paciente, del área del paciente, tiene un lugarcito donde limpiar. Y siempre se limpian las superficies por las cuales se trasladó el paciente, por las que estuvo el paciente, ¿sí? Eso es lo... Hay varias preguntas en el chat. Claro, pero yo digo en la boca acá, ¿O no? de las zapatillas, que es lo que te cubre. ¿Qué se sabe de la reinfección? Me dice Tania. Por eso. ¿Hay evidencia sólida? No, Tania, la verdad que lo que yo leí es que justamente al ser una enfermedad que hace 7 meses que existe, no, 10 meses que existe, 6, 7 meses en nuestro país, no se sabe a largo plazo. Sí se vio, como todos han escuchado, que la seroconversión es muy variable, pero como sabemos, los anticuerpos no es la única forma de inmunidad que tenemos, y tampoco tener anticuerpos siempre significa que no tengamos inmunidad de memoria, pero no se sabe. No se sabe si esos anticuerpos duran para toda la vida, duran una semana, duran unos meses, si esa protección dura mucho tiempo. Es de lo más controversial que hay. Así que por ahora las recomendaciones son para las personas que estuvieron infectadas, es seguir protegiéndose. Lo mismo sucede con el tema del periodo de contagio. Como ahí vimos, se da el alta a los 10 días. Pero ese es un promedio de el virus que se ha detectado en hisopados. No sabemos si es virus viable o no, pero es el promedio. Hay personas que se detectan mucho más tiempo. Entonces, todo aquel que aún así se reincorpora a trabajar o esté en contacto luego del alta, debe utilizar los equipos de protección personal siempre. Acá decían algo, otra cosa. Definición de barrios populares. Bueno. Ahí te cambia la cantidad de gente que entra dentro del criterio. ¿Quieres verla? No, pregunto qué definición.
Sí, la definición de barrios populares es bastante amplia. Yo, por el criterio, que está muy buena la pregunta que hace Ale, Ale me pregunta cuál es la definición de barrios populares. Si vamos al criterio diagnóstico, aquellas personas que viven en barrios populares no son casos sospechosos con un solo criterio clínico, ¿sí? Lo cual aumenta mucho la sensibilidad. La verdad que yo no sé en La Plata cuáles son los barrios populares, que eso deberíamos tal vez tenerlo un poco más en claro nosotros, para poder hacer eso, esa distinción. Sí entiendo, no sé la definición exacta, sé que son barrios en los cuales no hay terrenos delimitados, sino que son barrios por ahí más bien tomados o se han construido de forma aleatoria y en los que vive personas en condiciones de hacinamiento y sin las necesidades básicas satisfechas. No sé exactamente la definición, ni sé cuáles son acá en La Plata, creo que estaría bueno saberlo para aumentar la sensibilidad y disminuir. Al aumentar la sensibilidad uno actúa más rápido y disminuye la propagación en esas áreas que son las más vulnerables. Perdón, en los protocolos de ministerio sí aclaran cuáles son barrios populares, lo mismo que dice que, por ejemplo, todo lo que dijo Miguel. La definición de barrio popular está en la guía del ministerio, es que la mitad de la población no tiene título de propiedad y que no tiene 2 o más servicios básicos. Eso se considera un barrio popular. Claro, bien. El tema ahora tendremos que saber en La Plata cuáles se consideran esos barrios populares o tal vez al consultarle a nuestros pacientes sus calidades habitacionales, tal vez podríamos hacer esa distinción también. Pero tal vez limitando cuáles son esos barrios sería mucho más fácil. Se me ocurren varios, pero no lo sé con certeza. Acá pone Mari Botino, paciente con oxigenoterapia que no se encuentra en sala COVID porque puede haber tenido un hisopado negativo o porque después empezó a requerir oxigenoterapia, ¿habría que estar con N95 a pesar de pensar que no fuera etiología viral por corona? A ver, la releo. Un paciente que empezó a necesitar oxígeno, pero ya tenía COVID negativo. Una crisis asmática con el COVID negativo que pasa a la 4. Claro. Bueno, una buena pregunta. A pesar de pensar que no fuera etiología viral por corona. Claro. También depende mucho, ¿no? Habría que pensar si nosotros pensamos en un cuadro infeccioso o no, porque a veces, por ejemplo, una crisis asmática necesita oxígeno y no siempre su etiología es infecciosa, pero si el paciente está con fiebre, está con clínica más allá de su crisis asmática, tal vez habría que repensarlo. Y después tengamos en cuenta que hay un pequeño número de pacientes con hisopado, con virus respiratorios de otra etiología. Tal vez en esos pacientes lo que estaría bueno hacer, creo yo, es hacer el hisopado para COVID, para coronavirus y también para otros virus. Y si yo tengo el aislamiento de un virus común, tengo un parainfluenza y un COVID negativo, tengo una etiología que me lo explica y es poco probable que sea el COVID. Pero si tengo el COVID negativo y el otro virus negativo, tal vez pueda seguir pensando que es un coronavirus. Eso me parece son casos individuales para discutir y que tal vez estaría bueno consultar con infecto en ese momento. Y lo del N95, como les comentaba, claro, dice que tiene una neumonía bacteriana, tal vez, o un síndrome Coque con máscara de reservorio. Claro, una etiología clara no debería. Lo digo por lo falso negativo también. Claro, ese es el tema. O sea, si vos tenés otros aislamientos negativos, pensás que el paciente tiene algo infeccioso, y el principal virus circulando es COVID, tal vez merezca un hisopado y tal vez estaría bueno eso sí, charlarlo con infecto para que nos autorice un segundo hisopado, teniendo en cuenta lo caro que es la muestra, ¿no? Pero tal vez lo amerite. Eso es el criterio clínico individual de cada uno, pero me parece que está bien pensado. Y el tema Miguel, del N95, sí. disculpa que te moleste. Ahí justo me estaba contestando en privado Flor, y también pienso igual, que también hay que tener en cuenta que la cánula nasal aeroliza más que una máscara de reservorio, y lo otro de la posibilidad también de la coinfección. Viste que también las guías recomiendan, no sé, poner la máscara de reservorio en vez de los litros que corresponde a 6 litros o a 8. Y bueno, y la cánula nasal dice que a veces, o sea que en realidad se piensa que tiene más aerosolización que la máscara de reservorio. Sí, estaba bastante discutido todo eso, lo de la aerosolización por cánula o máscara.
Sí se sabe, como les había comentado, que aumenta la dispersión. O sea, normalmente al hablar, las gotas viajan hasta 2 metros. Con la utilización de dispositivos de oxígeno aumenta esa distancia, pero si vos ves, en ninguna guía, en ningún protocolo, eso que yo ahí les mostré era del curso Pares de la SATI y de la Fundación Trauma, también lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio, no son procedimientos considerados que producen aerosolización. Podría suceder, pero no es lo que se considera. Sobre todo si se usa todo un volumen de oxígeno menor a 8 litros. Por eso que se recomienda de utilizar las máscaras tipo Venturi o de reservorio no mayor de 8 litros. Y sí, y lo que ahí dice Naila, lo mismo. O sea, el replanteo de falso negativo, claro. Nosotros, como les mostré, que para eso mostré la filmina de los diagnósticos, que tengamos todas las pruebas diagnósticas directas tienen una alta especificidad, o sea, si es positivo, es positivo. Eso no se discute, ahora si es negativo, sí se puede discutir. No es que vamos a discutir todos los casos, pero en un caso que nos genera duda, que tiene un virológico de otros virus negativos y que tiene clínica francamente compatible con coronavirus, tal vez merecería un resopado, teniendo en cuenta que la sensibilidad del método, ya que se usa acá, es del 84%, o sea que solo por el método que se usa en nuestro hospital, que no es PCR, es amplificación isotérmica, un 16% de los que se testean van a dar negativos cuando son positivos. Solo por la sensibilidad del método. Después, a eso hay que sumarle los falsos negativos que pueden dar porque yo hice mal el hisopado, porque se conservó mal la muestra, o dependiendo del tipo de muestra que se utilice. Realmente si vos tenés un lavado bronquial velar, es mucho más probable que se logren esos estándares de sensibilidad y especificidad que si es un hisopado nasofaringio, y más si lo tomé medio así nomás. Así que sí, o sea, que sea negativo nunca es documentación de que no tiene coronavirus. Es lo más probable, pero no lo es. Mirá, ahí Diego Baratucci, un compañero de primero, nos pasa un link en el cual están ubicados los barrios populares. Bueno, genial. Genial, ahora lo podemos revisar. Después otra cosa, Miguel, que me parece importante y que Sí, no, es lo que decías vos, que también el tema estructural es importante, porque limpieza limpia los pisos y no mucho más, y deberían limpiar paredes, cama, bueno, todo lo del paciente. Está bien que en COVID es mucho más meticuloso, pero en otras salas no lo es. Y mismo en nuestros estar, o sea, en el estar nuestro, en limpiar las superficies y eso, por lo mismo, digamos, que charlamos. Tal cual. Recién estábamos mirando con Luz y calculamos que hace 7 meses que no se limpia el piso del sucuchito ahí de los... Pero bueno, sí, la verdad que hay cuestiones mucho más estructurales que le corresponden a otras personas. Nosotros individualmente lo que podemos hacer, aparte de reclamar por esas cuestiones, es cuidarnos, tomar las medidas de protección personal, limpiar la jefatura en nuestro estar, limpiar la mesa, limpiar sus utensilios adecuadamente y lavarse las manos en todo momento para proteger a nuestros compañeros. Eso sí nos corresponde a nosotros. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Sí, algo acá que voy a recalcar, dije, pero hablando de los sensores y todo, obviamente el N95, como dijimos, no tiene sentido utilizarlo en momentos en los cuales no se van a generar aerosoles, pero yo creo, y creemos acá desde la jefatura, que es necesario que utilicen el N95, es una indicación de la jefatura 2021, que utilicen el N95 siempre que se sometan a revisar a un paciente o evaluar a un paciente que es crítico o que sea potencialmente crítico. Por ejemplo, yo voy a evaluar un estatus convulsivo que está en la sala 9, en la 19, en la 50, que está en aislamiento, me pongo el N95. Siempre, un paciente llorado, siempre. Porque no sé en qué momento ese paciente va a parar, ese paciente va a haber que bolsearlo, intubarlo, hacerle RCP, y ahí me voy a encontrar ante dos situaciones.
o me voy a poner el EPP, que sería lo que deberían hacer, y el paciente queda ahí, lo cual son minutos críticos para la vida del paciente, o lo que suele pasar es que suelen actuar y hacer las medidas de reanimación sin importar el resto, y ustedes se convierten en potenciales contactos, en potenciales víctimas. Entonces, tal vez predecir un poco, por ahí para los residentes superiores, que ya estamos un poco más aceitados en el tema, cuando haya un paciente grave, un paciente crítico, un paciente que genera duda, entremos los que entran directamente con EPP nivel 3, con toda la protección, a revisar a los pacientes. También podría suceder para otros pacientes en sala no COVID, porque por ejemplo, yo estoy ahora de guardia en lactantes, y en la sala 14 hay una paciente con un estatus convulsivo, yo le pongo el oxígeno con máscara reservorio, le empiezo a pasar las drogas, y luego a 5 minutos no recupera, ya empieza a pasar drogas que pueden deprimir el sistema nervioso central de ese paciente, en cualquier momento requerir maniobras de resucitación y pasar a terapia. Cuando pasó a terapia, todos los pacientes que pasan a terapia son casos sospechosos, si ustedes no hicieron el EPP, no usaron el EPP adecuado, son contactos de ese caso sospechoso. Así que sí, siempre que haya pacientes críticos, usar el N95, por favor. Tal cual, como dice Flor, siempre usamos protección, porque además también el paciente ese puede ser negativo cuando se le hizo un hisopado. Cualquier paciente que sea negativo se le hizo un hisopado y al otro día se quedó acá mismo en la sala de un compañero nuestro, o de otro paciente, o de el que limpia, o de una enfermera o un enfermero. Entonces siempre, la protección debe usarse siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Creo que eso no cambia. Por ahí respondiendo también un poco a lo que preguntaba Mari, la protección va a ser igual siempre la misma, previniendo. Y utilizar el EPP es lo básico, por ahí lo que nos cambiaría también es por ahí para la cohorte, para el aislamiento del paciente, para no tenerlo en una sala abierta, etc. Pero el EPP lo tienen que usar siempre. Y ante la duda, utilicen un poquito de más. Sí, total. Hay que tener No sé si hay alguna otra pregunta. No, otro comentario, que ahí justo estábamos hablando con Flor, que también es importante esto de que tal vez uno se hisopa cuando enseguida empieza con los síntomas, y tal vez habría que darle un tiempo, o sea, 48, 72 horas, a que tenga más rédito tal vez el hisopado, que también a veces puede pasar con los pacientes mismos, que enseguida empiezan con el síntoma. Lo digo por un ejemplo que ahora tuvimos, no sé, en la sala 16, era una nena que vino de Gonet, un IRAP grave, con una neumonía bilateral, que tenía un COVID negativo, le habían sacado aspirado, hemocultivos, todo en proceso, y la nena empeoró la placa, había estado en TAFO un día, después estuvo con máscara de reservorio, y ahora estuvo mucho mejor, creo que hoy ya le bajaron la cánula y todo, pero la placa había empeorado, tenía crepitancias vivasales, atelectasia también bilateral en vértice, y tranquilamente tal vez si se resopara ese hisopado, tal vez, no sé, el COVID podría llegar a ser positivo si se hisopó muy tempranamente. También, bueno, esos son casos que son discutibles y que está bueno pensar y que pueden existir. O sea, la idea por ahí de esto es que ustedes se lleven el concepto de que si es negativo no significa que no tiene coronavirus, es lo probable en ese momento, pero no es tan certero. Y eso, no sé qué más iba a decir, pero creo que es algo más. Bueno. Creo que con eso estamos, y como les comenté, la idea es seguir teniendo algunas clases de COVID. Esta es la por ahí para los residentes superiores, medio algunas cosas repetitivas de lo que siempre hablamos hace mucho tiempo, pero está bueno repasarlo para que todos estemos en la misma base, siempre surgen igual dudas, y la idea es empezar a tener algunas clases más aplicadas a la clínica de las enfermedades para que sea más entretenido también como otras enfermedades en las cuales tenemos que diagnosticar y tratar, y esta es la más prevalente. Bueno, nada, muchas gracias por su atención, y nada, quería comentarles que este es un momento nuevo en el cual estamos día a día revaluando todo, sobre todo esto del horario de las clases, la forma, la modalidad. Por ahora venimos muy bien, iremos viendo cómo nos vamos adaptando todo al nuevo trabajo, y que todas las
sugerencias son bienvenidas.